Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy os traigo una pedazo de review. El Dornier 335A1 de Rebel, más conocido como Fail o La Flecha. Actualmente este de Rebel está descatalogado, y la caja, aunque está un poco ajada, se nos presenta como todas las de Rebel con un bonito box art. En el lateral vienen una serie de detalles para que podamos apreciar que el modelo viene muy bien detallado. Por ejemplo, que trae los motores completamente hechos por si quieres dejarle los capots abiertos. La caja es de apertura lateral, algo que no me gusta demasiado dado que este modelo tiene demasiadas piezas. Ya lo veréis porque es una exageración. He visto bombarderos y aviones mucho más grandes bastante peor detallados que esto. El molde original es de la marca Dragon y esta está envasada por Rebel, y a día de hoy se puede encontrar también envasada por Hobby 2000. También la marca Hobby Boss ha fabricado otro modelo del Dornier 335 en escala 1.72, aunque viene muy pobretón de piezas, pero si no te quieres complicar demasiado la vida, quizás sea una buena opción. Como siempre, a lo primero que vamos a echar un vistazo es a las instrucciones, a ver cómo viene el despiece de este bicho. Es habitual que la marca Rebel incluya en la primera página de las instrucciones una breve reseña histórica del avión. En la vista general del despiece podemos encontrar que tiene hasta 8 peines de piezas, una auténtica burrada para el tamaño de este avión. Un detalle interesante es que las alas vienen cortadas por el borde de ataque para pegarlo de forma independiente. Siempre he tenido una teoría al respecto de esto y ya veremos por qué. El montaje arranca directamente con todos los interiores, esto incluye los motores y todo el detallado que llevan. Y pese a que es una pieza que puedes elegir entre que se vea o que no se vea, aún así el detallado me parece brutal. ¿Que se puede tallar muchísimo más? Sí, pero viene ya de salida bastante adecuada. La cabina tiene también un despiece bastante adecuado. Básicamente se compone de la bañera donde va metido el asiento, la palanca de mando, algún detalle más y el panel de instrumentos, que viene bastante completo. Y si hay algo que tienen los trenes de aterrizaje en este avión es que son particularmente complejos, tienen piezas para aburrir. Luego todos estos conjuntos se montan de forma modular para cerrar el fuselaje. Es justo en este paso cuando tienes que decidir si quieres hacer los motores abiertos o cerrados, básicamente porque hay que cortar una serie de partes del fuselaje. Afortunadamente las instrucciones te dicen exactamente dónde tienes que meter la sierra y ya lo veréis luego, pero vienen unas líneas de molde que están muy bien preparadas para meterle esos cortes. Un detalle habitual en las maquetas que tienen tren de aterrizaje de triciclo y según la disposición de los propios trenes de aterrizaje, te indican en las instrucciones que tienes que cargarlas de peso en el morro. Rebel te avisa que son unos 20 gramos, pero ya os aviso yo que no es suficiente con eso, hay que cargar el morro y bastante. Así que mi recomendación es que lo carguéis todo lo que podáis en el hueco que queda entre el motor y la cabina. Pero es que este avión tiene una cantidad de estructura y peso de plástico que va desde el tren de aterrizaje de las alas hasta la cola, tremenda. Porque el avión precisa de unos 60 gramos para estar estabilizado. Y el tren de aterrizaje sufre con estas cosas. Y es una de las razones por la que las alas vienen con el borde de ataque separado. El borde de ataque es hueco y hay que cargarlo también con peso. El problema es que este peso queda ya demasiado próximo a los trenes de aterrizaje que van en las alas, y salvo que sea extremadamente necesario, yo no os recomendaría que utilizarais ese hueco para el peso. Lo cargaría todo en el morro. Una vez cerrado el fuselaje ya podemos proceder a montar todo el resto de elementos que quedan. El morro, la cola, los trenes de aterrizaje, que esos tienen tela también, y cerrar la carlinga. Es vital tener extremo cuidado con los trenes de aterrizaje que van en las alas. Y es que tienen también como un montonazo de piezas para acoplarle. Y una cosa que me encanta de las hélices es que vienen no solo con el cubo separado, sino que además las propias palas están también separadas para que las coloques en el ángulo que desees. Es vital tener en cuenta que las palas que van en el morro del avión giran en un sentido y llevarán un ángulo de ataque diferente a las que van en la parte de atrás, en la cola, y giran en otro ángulo. Las libreas no son muy creativas, básicamente son dos camuflajes de astilla de prototipos. Soy de la opinión de que este avión, aunque fue un prototipo que voló de forma real y se construyeron unos 19 aparatos si mal no recuerdo, se le pueden hacer cositas al camuflaje. Básicamente puedes tirar un poco de Luft 46 y hacer algún modelo un poco más creativo. O hacer el que se encuentra en el Smithsonian. Con esto las instrucciones se acaban y vamos a ver cómo vienen las piezas. Déjame en comentarios si tú has hecho la maqueta de Rebel Dragon, ¿cómo la viste? ¿Qué te pareció? O si has hecho la de Hobby Boss, ¿cuál fue tu impresión?
El plástico es de buena calidad, eso es indiscutible. Las líneas de panel vienen muy bien marcadas y señaladas, todas ellas hacia adentro. Y me encanta porque gastan buena profundidad. En el mismo peine donde viene el fuselaje encontramos ya un montón de partes de la cabina. También del interior que van a los trenes de aterrizaje, por ejemplo el delantero. Muchas de estas piezas, que se van a ver en la parte inferior, vienen grabadas con tuberías y registros y remaches. Esto es un detallazo. El morro del avión tiene un detalle brutal. Por lo menos el refrigerador viene muy bien marcado. Más detalles como el capó o las ametralladoras de 13 mm vienen muy bien marcadas, aunque esto se puede mejorar bastante, simplemente perforándolos y añadiendo tubo de latón hueco. Una cosa que recuerdo de este kit es que tenía un montonazo de pines de extracción por partes que se veían bastante, entre ellas los trenes de aterrizaje. Y eso exige un trabajo de lija considerable. Si tuviera que elegir un punto débil de esta maqueta, sería precisamente el dónde están colocados esos pines de extracción. Quizá una solución sería más que eliminarlos, porque te vas a cargar todo el dibujo, sería disimularlos. Aunque hay otros, como por ejemplo estos que van en el soporte del motor, que no me libro de tener que quitarlos. Esto parece más bien un trabajito para la maquinita de hacer circulitos del punch and die. Pero luego le doy la vuelta al peine y todo queda compensado, las cosas como son. Las zonas a cortar si quieres hacer los motores abiertos vienen muy bien definidas, tanto la que viene en la parte del motor de cola como la que va en el motor en el morro. El segundo que hice de estos recuerdo que sí que le dejé una parte abierta. Si mal no recuerdo fue el motor trasero, aunque la pieza que le corté quedaba un poco holgada y se le caía cada 2x3. En el siguiente peine de piezas encontramos tanto detalles del panel como de los trenes de aterrizaje. Y es que este viene muy bien detallado para hacer los relieves directamente contra la calca utilizando microset y microsol. Un detalle que no me gustó en su día y es que la rueda viene impresa con el guardabarros. Podía ser una pieza separada aparte, pero también entiendo que quizá sea un poco más complicado para el modelista calzarlo luego todo. También encontramos la chapa que lleva en el lomo detrás de la carlinga y aquí viene un detalle bastante interesante, el soporte de la antena que viene hasta con sus remaches. En el peine de las alas encontramos que vienen en la misma línea que el resto del fuselaje, con unas líneas de panel extremadamente bien marcadas. Y es que esto, amigos, va a ser una gozada para meterle óleos. En cuanto a las superficies móviles, un detalle muy interesante es que donde encastran con el ala vienen completamente biseladas, es una pasada. Y tengo la sensación de que esta sería una de las pocas maquetas a las que no le cortaría los alerones, precisamente por ese detalle. En el siguiente peine encontramos ya muchísimo detallado de los trenes de aterrizaje, bancada del motor y también las hélices. Una cosa curiosa es que este plástico no es el mismo que el resto de la maqueta y se ve que tiene una reproducción más pobre. En este encontramos un plástico diferente, es más duro, tiene peor detalle y sospecho que debe de ser porque como contiene los trenes de aterrizaje traseros, para que no se partan con la cantidad de peso que se le mete al avión para que no se caiga de cola. Porque sí que es cierto que el plástico que traen los peines generales es un plástico más blandito, un poco más maleable, pero este no, se nota que es un plástico bastante duro. También podemos encontrar las piezas que sostienen el motor, la bancada, así como algunas partes clave de los trenes de aterrizaje. Ahora que el mástil del tren de aterrizaje cae un poquito en detalle, pero se le ve más grueso. Una cosa que recuerdo de este avión es que precisamente esas piezas tan delgadas eran muy quebradizas, y algunas me las cargué cortándolas. También encontramos la toma de aire de la parte inferior del motor de cola. En el siguiente peine encontramos unas escaleras de acceso para el avión, y es que este trasto medía 5 metros de altura. También las salidas de gases del motor de cola, que por cierto tienen otros pines de extracción que asustan y hay que quitar, y algún detalle más. En el último par de peines encontramos que están duplicados. Básicamente han agrupado todas las piezas que tienen que ir dobles, como los motores, las superficies de cola, las hélices, las ruedas. Y un detalle que siempre me llamó la atención fue que las ruedas tenían marcada la marca, Dunlop. Encontramos también un montón de piezas para detallar el motor, como los sobrecompresores y sus entradas de aire, los escapes y los timones de cola, que una vez más llevan las superficies biseladas. Esto es una pasada, no me cansaré de repetirlo. Por último encontramos en el peine de los transparentes la carlinga, que viene realmente bien. Si hay algo que recuerdo de esta carlinga es que encajaba de una forma maravillosa, aunque recuerdo que en el segundo que hice le partí toda la carlinga. Y además por la mitad. Y precisamente por el tamaño que tiene y lo abierta que va, resulta un poco frágil a la hora de lijarla.
En el mismo peine encontramos también el cristal que lleva para las luces del ala y también los visores. En cuanto a las calcas, pues la calidad habitual de Rebel, maravillosas y muy finitas. El panel de instrumentos viene en blanco y negro, no es necesario más. Para terminar de completar la maqueta tal como no la hice hace años, he comprado un set de fotograbados, que ya veremos a ver qué tal encajan, pero no deberían de dar demasiado problema. Desde niño este avión me ha parecido uno de los más curiosos que he visto en mi vida. Eso de que tenga un motor en el morro y otro en la cola me parecía magia. Me resultaba precisamente curioso a pesar de que no era el primer diseño alemán que tenía los motores montados de esta manera. Existían antecedentes en hidroaviones, algunos de ellos como el Dornier 18 o el Dornier 26, que eran ambos hidroaviones. Así que este fabricante ya tenía experiencia haciendo eso. El aparato fue diseñado como un cazabombardero inicialmente, y estaba previsto para que pudiera interceptar bombarderos o cargar unos 1000 kilos de bombas, aunque precisamente por la configuración que tenían los motores, el avión presentaba algunos problemas. Entre ellos, que el estabilizador trasero en el aterrizaje podía tocar el suelo. También algún que otro problema de temperatura en el motor que llevaba tras la cabina. Todo esto fue demorando la entrada en producción del avión. Y para cuando llegó ese momento, la guerra estaba ya demasiado avanzada. También incorporaba una serie de elementos súper novedosos, como por ejemplo asientos eyectables. Algo que a día de hoy en los aviones militares es muy común. Con eso y con todo, se proyectaron un montón de versiones para este avión, desde entrenadores hasta versiones de caza de alta cota, versiones de reconocimiento, pero ninguna llegó a término. Otra particularidad es que este avión podía volar solamente con un motor, y aún así era tremendamente rápido. El avión operando con los dos motores daba unos 750 o 760 km por hora. Era muy rápido. Actualmente existe un único modelo superviviente de la guerra que está en el Museo del Smithsonian en Washington, que es el que yo vi. Como conclusión, esta maqueta diré que me parece bastante compleja. En cuanto al tema de piezas que lleva, que es bastante abundante, hay que tener en cuenta una serie de cosas, y es que aquí el encaje en seco lo es todo. Hay que ser muy preciso montando las partes del interior y luego ir probándolas con las mitades del fuselaje para que todo encaje correctamente. Hay que hacer también pruebas con los trenes de aterrizaje montados también en seco para asegurarte de que todo el peso que le metes al morro sea el adecuado y no los dañe. Y dicho esto, me parece una maqueta excelente. Por cierto, que si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora. Pulsa el botón de suscribirte, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida. Si te gusta el contenido, déjame tu like, que ayuda a crecer al canal, y cualquier duda que tengas también me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.